Buenas hermanos y amigos, como siempre, una vez más compartiendo en este espacio Fe y Razón, que dedicamos toda la gloria y toda la honra, como siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y traemos temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra poderosa de nuestro Señor. Como todos los jueves, nuestro hermano, el licenciado Julián Moussa, trayéndonos temas para reflexionar, para poder discernir la palabra de Dios, estos tiempos en que estamos viviendo y haciendo análisis sobre lo que tiene que ver aspectos de herejías, de falsas doctrinas, de cosas que la palabra de Dios no fundamenta. Adelante, Julián, y bienvenido. Dios te bendiga. ¿Qué tema tenemos para hoy? Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que muy contento de estar una vez más compartiendo contigo, como cada jueves, en este programa Fe y Razón, que se transmite por el canal 34, Señal de Vida, y también por el canal de YouTube de Fe y Razón. Y hoy, Carlos, vamos a estar compartiendo bajo el tema Confesión positiva, herejía de estos tiempos. Consideramos de mucha importancia, Carlos, y ustedes que están ahí mirando el programa, el que podamos mirar esto, porque esta es una enseñanza que ha afectado a muchas iglesias cristianas, y es importante que nosotros podamos ver el por qué decimos tajantemente desde el inicio del programa de que es una herejía en estos tiempos. Y yo le invito a que usted no se prejuicie al escuchar un tema tan presentado de esa manera, sino que pueda ver este programa, pueda analizar aquellas cosas que estaremos hablando, pueda sacar sus propias conclusiones a la luz de la palabra. No lo haga bajo su lógica o el pensamiento suyo, porque al final eso no tiene sentido. Aquí lo importante es ver qué es lo que Dios nos dice. Y desde hace más de una década ha venido infiltrándose en muchas iglesias evangélicas como si se hablara de fe, la teoría muy seductora, pero sin base bíblica, de la confesión positiva. Esta consiste en la importancia sobrenatural de lo que pronunciamos con nuestros labios, o sea, de lo que decimos, una importancia sobrenatural a nuestras palabras. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que uno desea, lo que uno quiere que pase, con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Es popular, muy popular entre los seguidores del llamado Evangelio de la Prosperidad, que estuvimos en un programa hablando de eso. Forma parte del lenguaje de personas que han abrazado esta corriente supuestamente bíblica, pero que sabemos, y hay un programa que hicimos sobre eso que le invitamos a verlo, donde se podrá dar cuenta a la luz de la palabra, podrá reflexionar bíblicamente y darse cuenta de que no es basado en la revelación de Dios lo que promueven sus precursores. Y ellos afirman que, o sea, las personas que han abrazado lo que es la confesión positiva, afirman que las palabras tienen un poder espiritual, Carlos, y ustedes que están ahí. Y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riquezas, podemos obtener salud, podemos atar a Satanás y lograr cualquier cosa que queramos. Confesar positivamente es decir palabras que creemos o queremos, o digamos que queremos creer, haciéndolas realidad. Esto se opone a una especie de confesión negativa, que consiste en reconocer las dificultades, reconocer la pobreza, reconocer la enfermedad y, por tanto, supuestamente aceptarlas y rechazar la comodidad de riquezas y salud que Dios ha planeado para nosotros. O sea, me explico aquí. La confesión positiva rechaza todo estado que para los seres humanos son negativos. O sea,
una persona que cree en la confesión positiva puede estar enferma y no te va a decir que está enferma porque está dando una declaración negativa. Él tiene que declararse sano, aunque esté enfermo. Si está pasando por una situación, digamos, económicamente no le está yendo bien, él tiene que decir que es rico, que él tiene dinero. O sea, no aceptar la situación que está viviendo. Y el peso propio que se le concede a la palabra llega hasta los extremos, Carlos Veloz, ya para darte por lo menos un par de ejemplos y ya luego entrar, ¿verdad?, en esa interacción, porque yo sé que tú tienes algunas inquietudes sobre este tema y algunas cosas también que quieres compartir. El peso propio que se le concede a la palabra, como decía, llega hasta los extremos de creer que si digo me duele mucho la cabeza, me va a doler mucho la cabeza. O sea, yo tengo que decir, si la cabeza me duele mucho, no me duele mucho, para que no me duela mucho. Y por tanto, si la cabeza de verdad me duele, yo lo que debo de decir es que no me duele nada. Entonces esa dolencia va a pasar. O si yo digo, yo quiero un carro rojo, yo tengo que declararlo, decretarlo, decir ese carro rojo que vi en ese lugar donde venden vehículos, ese carro rojo deportivo, decapotable, último modelo. Yo tengo que decirlo o escribir la característica en un papel y pegarlo en lugares visibles, de modo de poder repetirlo, lo que he escrito con cierta frecuencia, a fin de que por la fuerza que tienen mis palabras, el Señor me vaya a escuchar y va a responder todas mis peticiones. O sea, por ahí es que va este asunto, Carlos Veloz, de la confesión positiva. Y me paro para que tú, ¿verdad? También cualquier cosa que tú quieras compartir, lo haga, mi hermano. Yo te estoy escuchando, Julián, y a mí me parece como, no sé, es como un tema extraño, porque cuando uno dice confesión positiva, entonces tú utilizas esos términos, yo declaro, yo decreto, yo, no sé, cualquier otra cosa pudiera caber ahí, porque una confesión... reclamo. Exactamente, o sea, cualquier cosa pudiera caber porque en una confesión positiva cualquier término entraría. Yo propongo, yo decreto, yo declaro, yo afirmo, o sea, caería en todas estas cosas, pero yo pensándolo bíblicamente, no me suena en estos conceptos, no me suena a nada que los apóstoles enseñaron. O sea, no veo que los apóstoles le dijeran a nadie, declaren positivamente, decreten positivamente tal cosa en una declaración positiva, para que las cosas sucedan sí porque sí. Porque todo está en la soberanía y voluntad de Dios. Y de hecho el Señor nos enseña cómo pedir en la Biblia y que las cosas que se piden son conformes a su propósito. O sea que no hay un decreto humano que haga que Dios actúe por ese decreto. Entonces, por eso me suena como raro. Sin embargo, confesión de confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, sí es bíblico. Sí. Entonces, yo quisiera como entender un poquito ahí cuál sería esa diferencia. Mira lo que pasa, porque la gente que ha abrazado esta mentira no te va a decir que eso se llama confesión positiva. Vamos a empezar por ahí. Sino que eso es fe. Ellos no manejan ese término. O sea, nosotros que hemos investigado sobre el tema, porque la confesión positiva no pertenece al cristianismo. Pertenece a otro tipo de corriente, que más adelante yo le voy a profundizar un poco más, pero solo decirle que eso es la llamada ley de atracción. Eso forma parte del hinduismo y sobre todo de esa cosmovisión panteísta de que todo es Dios, incluyéndonos nosotros. Entonces, ellos no te lo van a mencionar así, muchos ni lo saben. Otros te van a decir, por ejemplo, yo declaro, yo decreto, porque Dios supuestamente le ha dado autoridad para hacer eso. Y otros te van a decir, yo declaro, yo decreto, tal y cual cosa en el nombre de Jesús. Pero es lo mismo. O sea, entonces, lo más peligroso de todo esto es la creencia de que las palabras tienen una especie de poder mágico espiritual que podemos utilizar para conseguir lo que queramos. Entonces, ya usando un poquito la razón, Carlos,
ya nos damos cuenta que esto es un gran problema. ¿Cómo va a ser que Dios me va a dar todo lo que yo pida? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa y perverso. O sea, nuestra inclinación como humanos siempre va a ser a nosotros buscar cosas que satisfagan nuestros apetitos y deseos que son carnales. Cuando tú oyes a una gente, no, porque yo declaro que un carro, que una casa con piscina, o sea, lo que hay ahí realmente es un deseo de suplir una necesidad o un deseo de tener algo más allá para satisfacer mi ego y yo decir, bueno, yo soy hijo de Dios, mira lo que Dios me da. O sea, de plano estamos hablando de algo que, número uno, no tiene un aval en la palabra, que lo que sí tiene un aval es lo que tú mencionaste. O sea, las Sagradas Escrituras hablan de la importancia de confesar algunas cosas con nuestra boca, pero bíblicamente hablando, una de las cosas que somos llamados nosotros a confesar con nuestra boca es el señorío de Jesucristo y su obra. Tú mencionabas, hiciste alusión, ¿verdad?, a un texto que es Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, cuando una de lo que debe de suceder en la vida de un nuevo creyente en Cristo es que esa persona confiesa a Cristo como el amo, su Señor, que eso es lo que significa la palabra Señor, su amo, su dueño, y lo cree en su corazón. El arrepentimiento, hay una confesión que uno debe de hacer, no con un hombre, como se confiesan en la religión católica, porque eso no tiene aval bíblico, sino una confesión ante Dios, donde yo confieso con mi boca, donde cuando yo me convierto, yo le digo a todo el mundo, yo soy cristiano, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, yo lo creo y lo confieso. Si yo solamente lo creo en mi corazón y no se lo digo a nadie, o sea, hay algo que no anda bien, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor enseñó ese principio. Entonces, tengo más textos bíblicos, no sé si vamos a pasar al próximo segmento para poder seguir analizando. Así es, vamos a hacer la primera pausa, Julián. Tú pusiste un punto ahí clave, como la zapata del tema, que hay una confesión que nosotros hacemos sobre el señorío de Cristo. No importa lo mal que nos vaya, no importa que el Señor nunca nos dé nada material, no importa que nosotros vivamos en la más terrible pobreza, nosotros confesamos al Señor en todo momento y eso es positivo para nuestras vidas. O sea, aquí sí yo veo como que, ok, el término en la parte que corresponde bíblicamente sí tiene sentido. En lo demás, es como tú dices, es como un panteísmo, es como un hinduismo, es como psicología. Es como algo, ¿verdad?, que yo lo estoy pensando todavía y no veo esa parte en la Biblia. Pues a mí me gusta hacerte preguntas que tú me lleves a lo más profundo para yo poder discernir la palabra. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el licenciado Julián Moza,
con el tema confesión positiva, herejía de estos tiempos. Y él nos está dando una explicación para que nosotros podamos entender qué es lo que implica este tipo de, se pudiera decir doctrina, Julián. ¿Qué implica esto? Bueno, para los que creen en eso es una doctrina. Acuérdate que es una doctrina, ellos no usan el término confesión positiva, sino es una doctrina, eso entra dentro de lo que es la creencia de ellos en la fe. Para ellos eso es fe. Correcto. Para nosotros que no estamos de acuerdo, le llamamos el nombre que eso realmente tiene, porque eso no es de ahora, es nuevo prácticamente dentro del cristianismo, porque tiene solamente unas décadas que entró, conjuntamente con las herejías de estos predicadores de ese mal llamado evangelio de la prosperidad. Yo le digo mal llamado porque eso no forma parte del evangelio, entonces mal llamado evangelio de la prosperidad. Y esto entró relativamente reciente, pero el nombre que eso tiene, porque eso se ha practicado en muchísimos otros círculos sectarios y se llama confesión positiva. O sea, vamos a recordar los términos. Son decrétalo, decláralo. ¿Cuál otro término, Julián? Decrétalo, decláralo. Decláralo, reclámalo. Reclámalo. O sea, pero sí. ¿Cómo? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo para que tú continúes. Y a veces no usan eso, pero lo que dicen es, yo creo, Padre, eso va a ser mío en el nombre de Jesús. Esto que yo qué, o sea, no, a veces no usan la palabra decretar ni declarar, simplemente el punto está aquí en que no es una petición a Dios, es una orden que se le da a Dios. Entonces, es como que si yo digo que eso va a ser mío, eso va a ser mío. Si yo digo que estoy sano, yo estoy sano, aunque me esté muriendo. O sea, no ponen, en esa petición, Julián, no ponen la voluntad de Dios ante el hecho, sino que aunque uno diga que tiene fe, no, esto va a pasar así porque yo tengo fe y yo lo decreto y yo lo declaro y Dios eso va a ser mío porque sí. Yo lo creo. O sea, es como diciéndole Dios, tú tienes que cumplirlo porque si no se me cumple, ¿verdad? O sea, es como poniendo a Dios entre la espada y la pared. O sea, no como decir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Que estas cosas si van a suceder, si me conviene, Señor, que tú entiendas. O sea, que es la oración de la Biblia. Que es la petición de la Biblia. Eso es correcto lo que tú estás diciendo. Eso es orar. Pero lo de ellos no es orar. Lo de ellos es decretar, decir, confesar, declarar. Tú sabes. Entonces, si vamos a seguir mirando algunos textos, Carlos, que yo creo que nos pueden dar luz de cosas que sí debemos de confesar. Mira que dice primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 35. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado, cuando tú los aflijas, o sea, ahí, ¿qué está diciendo? Que debemos en los momentos donde estamos en apuro, donde, por ejemplo, porque el pasar por situaciones difíciles en la vida, hay una parte, o sea, uno por el hecho de ser cristiano no está exento de eso, que eso lo vamos a ver más adelante, y conforme a Dios tiene planes y propósitos con las dificultades en la vida del creyente, y también no es menos cierto que el pecado nos lleva a consecuencias de dificultades también. Entonces, aquí está diciendo que cuando haya pecado, en el contexto de que el pecado haga que la disciplina de Dios caiga sobre su pueblo, tenemos que confesar su nombre. ¿Pero en qué sentido? En decirle, Señor, yo he pecado contra ti, yo te he fallado. Entonces, y orar y confesar el nombre del Señor. Mateo 10:32 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira qué confesión hay ahí. Pero eso es una confesión de testimonio de que somos creyentes. O sea,
si nosotros confesamos al Señor delante de los hombres, delante de aquellos que se burlan de nosotros, delante de aquellos que atacan nuestra fe, delante de aquellos que nos persiguen, delante de aquellos que no quieren saber del cristianismo, y nosotros le decimos, no, yo soy cristiano, Jesús es mi Señor. ¿Qué está diciendo? Yo también lo voy a confesar delante de mi Padre, yo también voy a decir, ese es mi hijo, ese es de los míos. Entonces, mira ahí que esas son de las cosas que debemos de confesar. Lucas 12:8. Y os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre confesará también ante los ángeles de Dios. Incluso, no nada más ante Dios, sino ante los ángeles en aquel día. Y hay otra cosa que quiero profundizar más de cosas que tenemos que confesar, pero no sé si tú tienes algún comentario en esta parte, porque hay dos cosas que debemos de confesar, aunque la segunda le hablé un poquito ya, pero ahora quiero profundizar más en esa, porque es muy importante esa confesión que sí debemos de hacer. Si tú no tienes comentarios, yo sigo. Eso me recuerda, Julián, a una líder religiosa que le estaba ordenando a Dios y a los ángeles que le recuperara sus joyas, que sus joyas tenían que aparecer y ella le ordenaba porque ella era la que estaba decretando eso. O sea, me recuerdo más o menos de forma ambigua, pero cuando yo vi eso, yo dije, no, pero esto es increíble. Y me parece que es la misma línea, es como el mismo modus operandi de decretar y ordenar para que las cosas sucedan no por la voluntad de Dios, sino por esa petición autoritativa. Porque, ok, tú tienes fe, pero como que esa fe va acompañada de una orden, ¿verdad? Entonces, sí, porque lo que pasa es que los que postulan este tipo de fe, entre comillas, que no tiene nada que ver con la fe, ellos enseñan o sea, el evangelio que ellos enseñan y creen no es cristocéntrico, es antropocéntrico. Y ellos han caído en el mismo engaño que ha caído Satanás y que es uno de los pecados más terrible porque es generador de otros pecados, y han caído en la arrogancia y en el orgullo, que no es más que poner al hombre en el lugar de Dios, tan simple como eso. Entonces esta gente, ellos se creen que como ellos son hijos de Dios, ellos tienen una autoridad que Dios le ha dado, donde ellos tienen un poder y sus palabras, como son hijos de Dios, ese poder se va a manifestar. Muchos de esos que tú mencionabas, que van en esa línea de esa señora, cuando hubo casos donde quedaron en ridículo, porque le dijeron, por ejemplo, el huracán María, cuando azotó fuertemente, recuerdo que hubo personas de esas que dijeron, yo declaro que el huracán no va a venir, que no va a tocar, que no va a acercarse a la costa de Miami. Y recordemos que el impacto terrible que hizo María, que le hizo un daño terrible a Puerto Rico, a Miami le dio durísimo también. Entonces, otros han dicho, no, porque yo decreto que Dios va, que Dios no, porque son ellos. Yo decreto que el COVID se va a destruir. Ahí está el COVID acabando con la gente. Entonces, ellos tienen una arrogancia que le ponen un pañito de cristianismo por arriba, pero lo que hay detrás es eso de que ellos tienen el poder. No es Dios el que tiene el poder, porque ellos son hijos de Dios. Entonces, como son hijos de Dios y Dios es el Todopoderoso, los hijos son poderosos también. Los hijos, una locura de aquí de la mente. Los hijos le dan órdenes al padre. Ahora bien, cuando esos decretos, cuando se dan, esas confesiones positivas, ¿verdad? Vamos a utilizar el término, aunque ellos no lo utilicen. ¿Quiere decir que son canceladas? O sea, yo declaro, el huracán no viene, ok, llegó el huracán, desbarató todo, fue que se canceló. Ellos explican eso así, más o menos. No te lo explican, y eso es lo grande, que
que lo que siguen esa gente no reflexionan en eso. Porque, hermano, si usted está en una iglesia donde un individuo salta con una cosa así, y usted ve, porque, ok, se supone que ni siquiera hay que verlo, lo que hay que ir a la palabra, y ya por la palabra tú te das cuenta, pero si por la palabra de Dios tú no te das cuenta, por lo menos date cuenta, por la mentira, por amor a Cristo, porque si una gente dijo que se va a destruir y no se destruye nada, eso hay que usar la lógica, pero es que estas personas han llegado a un punto de manipulación mental con sus feligreses, que ellos están ciegos de las cosas que esa gente hacen. O sea, esa gente, ellos la mentira se la muestran en la cara y como quiera le siguen, como quiera siguen creyendo que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Entonces, por eso, yo te voy a decir una cosa. A eso es que voy, Julián. Sí. Yo te voy a decir una cosa, Carlos, y escúchame que te interrumpa. Así como están mal ellos, yo creo que peor que ellos, por decir, ¿verdad? Están los que siguen esa gente por amor a Cristo, porque te están engañando a la clara y no sabes, y no puedes ver eso. Es una cosa increíble. Yo eso humanamente, o sea, qué sé yo, o sea, eso yo no lo puedo entender, bueno, y más de gente que la Biblia es la palabra de Dios, yo no lo entiendo. El Señor dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es decir, la falta de conocimiento no te exime de tus responsabilidades. Ahora, yo lo que digo es, muy bien, pero algo deben de decir, porque yo puedo entender que hay una persona que bíblicamente entiende de alguna manera que una declaración de fe es como que el Señor va a cumplir eso. Vamos a poner que en la ignorancia bíblica esa persona entienda eso. O sea, una iglesia, un pastor que haya sido adoctrinado con esto, los feligreses siendo adoctrinados, entonces ellos en su fe en Dios siguen esa corriente no bíblica, pero ellos entienden eso. Entonces, cuando los líderes hacen un decreto y no se cumple, como la palabra de Dios dice, que todo profeta que no se le cumpla su profecía, ahí automáticamente el pueblo se dará cuenta que no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Por eso yo te pregunto, Julián. Pero yo te voy a decir. No cancelan nada, no dicen, mire, señores, lo que pasa es que Dios luego dijo que el decreto no iba. ¿Por qué que tiene que haber algo? No, yo te voy a decir por una experiencia personal con una persona que luego de yo haberla confrontado con eso, en amor y con respeto, ya esa persona tomó una actitud diferente conmigo, porque ese es otro problema que tienen, que tú no le puedes decir nada. Yo recuerdo que yo estaba en un lugar y esa persona le dio una declaración a una joven y él le dijo, estábamos en diciembre, recuerdo, o no me acuerdo si era en diciembre, pero lo tal es que él le dijo que en enero del próximo año Dios le daba un vehículo nuevo, blanco, incluso le dijo el color, le dijo que Dios le decía que Dios, que ella que recibiera eso, que recíbelo recíbelo, que Dios te da un carro blanco, nuevo, que si yo cuánto. Recuerdo que en esa actividad habían personas de la familia de esa joven, a quien conozco, y es una persona, ¿verdad? Económicamente, digamos que tenía sus dificultades, una sierva de Dios. Y en esa actividad estaban familiares de ella que no son creyentes. Y imagínate, los no creyentes se emocionaron. Entonces, llegó el mes de enero. Evidentemente, no hubo ningún carro, porque eso fue un invento de sus emociones que dijo esa persona. Cuando yo me acerco a esa persona, que a partir de ahí la relación con esa persona cambió porque no se le puede decir nada, y eso que se lo dije con respeto y en amor, porque aquí no estamos para ofender a nadie, sino para conversar y expresarnos en amor.
y lo que me dijo fue, no, yo lancé la palabra, pero está en ti si tú la crees. Oye eso. Oye la justificación, o sea, yo lancé la palabra, supuestamente palabra que Dios le había dado, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando Dios dice algo, eso nada lo cambia. Entonces, esta persona le achacó, y tú sabes que lo más triste de todo eso, los familiares inconversos de la muchacha, ¿qué dijeron? ¿Mm? Porque a ella no le afectó, porque ella es madura en la fe. Ella no le hizo mucho, cuando él dijo eso, ella reflexionó. Sí, pero la familia estaba así. Entiendo. Y eso hace que esos familiares se vayan más para atrás. Ahora vamos a ponerlo en un caso macro. Esos supuestos apóstoles y profetas que hablaron y decían de que el huracán María no iba a afectar a la Florida, o que el COVID. O sea, tú sabes el daño que eso le hace al evangelio. Por eso es que estos falsantes del evangelio, estos falsos, deben de ser expuestos. Porque hay gente que dice, no, porque no hablen de eso, por eso hay que dejárselo a Dios. Pero el daño que le están haciendo son piedras de tropiezo a las almas. Entonces, la confesión positiva, eso es un invento, hermano. Vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián. Vamos a seguir en esa línea y vamos a seguir profundizando un poquito entonces qué cosas puede traer esto, qué afecta, como tú muy bien dices, piedra de tropiezo, como dice la Biblia. Y vamos a leer algunos versículos también de qué sí nos da el Señor, cómo el Señor nos pide que nosotros confesemos su nombre, que nosotros le pidamos y que esperemos en él. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, como todos los jueves, trayéndonos temas de profundidad bíblica, para que nosotros, bueno, pues en estos temas podamos discernir, podamos también orar al Señor por conocimiento en su palabra, y también nosotros recibir cualquier sugerencia, que estamos siempre abiertos, ¿verdad, Julián? Para que el que quiera defender una postura, que la defienda, sí, pero con la Biblia. Julián, sí. Antes de tú continuar, para que nos digas tus redes, por favor, para que los hermanos pues puedan acceder a ti. Gracias, Carlos. Sí, estamos en Twitter como @pjulianmusa. También estamos con nuestro canal de YouTube, Julián Musa, se llama así mismo, donde estamos semanalmente subiendo un contenido, y de verdad que les invito a que se den su vuelta por ahí, por el canal de YouTube, donde tenemos varios contenidos. Hemos relanzado este canal y toda la semana estamos trayendo algo con la finalidad de que usted pueda ser edificado con algún tema, un tema de defensa de la fe, o un tema dando la opinión a la luz de la Biblia de alguna situación social. Ese es el enfoque que tiene nuestro canal, de orientar, edificar conforme a la palabra de Dios. Y también les invito a que pasen por radioeternidad.com, una emisora bíblica cristocéntrica, donde va a encontrar un sinnúmero de contenidos para edificar su vida. Así que, Carlos,
otra cosa que yo me gustaría compartir contigo y con los que están viendo el programa, con respecto a qué cosas nosotros debemos de confesar, y ya luego para pasar, ¿verdad?, a otras cosas, aunque es muy probable que vamos a hacer una segunda parte de este tema, porque el tema es amplio y queremos tocarlo sin que se nos quede nada. Y a la luz de la Biblia, también debemos confesar nuestros pecados, Carlos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, si nosotros le confesamos nuestros pecados, cuando le fallamos al Señor, vamos a su presencia, le pedimos perdón, lo confesamos. Confesar es decir, Señor, mira, esta mentira que yo le dije a Carlos, esta acción que yo tuve con mis hijos, o sea, decir lo que yo hice que estuvo mal, ya sea con mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, pues si confieso mis pecados, el Señor es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mira ahí, ¿qué hizo el salmista aquí? Manifestó su pecado, no encubrió, no tapó lo que había hecho mal y confesó aquellas faltas. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor perdonó sus pecados. Mateo 3:6 nos dice, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Y aquí habla específicamente en el contexto de lo que hacían la gente cuando iban donde Juan el Bautista, donde había una confesión de pecado. O sea, ahí estamos viendo que hay dos cosas que sí somos llamados a confesar. Número uno, el señorío y la obra de Jesús en nuestras vidas y la proclamación de su nombre para todo aquel que escuche nuestras palabras. Y número dos, confesar nuestros pecados a Dios, y también le añado un número 3, confesarnos los pecados los unos a los otros, porque no es nada más que si yo le fallé a Carlos Veloz, yo le pida perdón a Dios y ya no. Yo tengo que pedirle perdón también a Carlos y decirle, Carlos, mira, en esta área yo te fallé, y pedirte perdón a ti, pedirle perdón a Dios, confesar mis pecados. No tengo que ir donde un sacerdote en una iglesia a decirle nada, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo y que podemos acercarnos a Él con confianza, creyendo que Él está al frente de nosotros, como la palabra de Dios revela. Entonces, esta tendencia, Carlos, viene a tratar de imponer la creencia o la confianza en la palabra como valor absoluto. Esto quiere decir que lo que yo digo tiene poder en sí mismo, independientemente de la voluntad divina. Ese es el gran peligro de eso. O sea, como tú mencionaste hace un rato, o sea, no es si Dios quiere, no es si es la voluntad de Dios. Incluso, nosotros somos llamados, Carlos. Por ejemplo, yo cuando termine del programa contigo, voy para mi hogar. Pero yo tengo que decir, si Dios quiere, yo voy para mi hogar. Porque Dios es que sabe si yo voy a llegar a mi casa. Si es su voluntad que yo llego. Entonces, nosotros somos llamados a depender de Dios, no a tener a Dios como un sirviente. Es más, según esta creencia, dice que lo que pronuncio con mis labios, de alguna manera pone en funcionamiento la voluntad de Dios. Oye esto. La voluntad de Dios se somete a mis palabras, llegando al punto, claro, aunque no en la teoría, nunca te lo van a decir así, pero en la práctica, de creer que el Señor depende de mí y yo no de Él. Entonces, hay un texto muy usado por estas personas que está mal usado. Y es Proverbio 8:21, que dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. O sea, no, que el poder está en la lengua, pero es por una mala interpretación del texto. O sea, lo que está hablando es que tus palabras tienen consecuencias, no está hablando de confesión positiva. O sea, hay personas en República Dominicana, que tú lo sabes muy bien, Carlos,
que han tenido un roce de dos vehículos que han chocado. Y de repente uno se baja, o sea, los dos bajan y empiezan a discutir. Y uno viene y ofende con palabras sumamente groseras al otro. Y el otro tiene una pistola y le da un tiro y lo mata. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sus palabras lo llevaron a la muerte, comió de su fruto. Comió, como dice el texto. Y lo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. O sea, tiene consecuencias. ¿Por qué mataron a ese hombre? Porque se puso a discutir por una tontería, como muchas veces pasa aquí con los accidentes de tránsito, que la gente, los carros son como si fueran dioses para muchísima gente y están dispuestos a matarse por eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las consecuencias. O por ejemplo, vámonos a un caso positivo de las palabras, un caso positivo. Por ejemplo, hay guerras que se han estado por hacer en países que van a traer repercusiones muy fuertes, y por palabras que se han dicho esos presidentes, esas guerras no se han dado. Ahí hubo una consecuencia de vida. Entonces, lo que sí es claro en la palabra de Dios es que todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Si yo uso palabras malas hacia otros, yo puedo cosechar malas acciones hacia mí. Si yo uso palabras correctas hacia otros, en la generalidad de los casos, porque hay casos que se dan que personas aún usando palabras correctas, pues reciben un daño, pero el principio está en que el poder de las palabras radica en las consecuencias que tiene lo que nosotros decimos. No sé si me estoy dando a entender con eso, Carlos, o hay algún comentario que tú quieras hacer al respecto. Yo lo que veo también con este tipo de doctrina es que tiene mucho parecido, Julián, a la doctrina Osho de la India, que hace declaraciones positivas para que tú tengas un tipo como de aliento o motivación diaria en tu vida para declarar cosas que deben de suceder conforme a lo que tú declaras, dicho sea de paso. O sea, esto no es cristiano. Ya vamos a hablar las cosas como son. Yo no veo, o sea, yo estoy buscando, yo estoy bajado aquí y estoy escuchando, pero yo estoy buscando los textos bíblicos. Y cuando tú mencionas la parte de que ellos confunden un texto bíblico en cuanto a lo que produce la boca, ¿verdad? Que la lengua también es productora de males y esas cosas. Está hablando de las consecuencias de lo que puede, de tus palabras, de lo que puede hacer tus palabras. Pero no que eso indique que hay un poder sobrenatural, mágico, esotérico, como tú dices, pero que esto sí está en otras doctrinas, en falsas doctrinas. Y por eso me acordé de la doctrina de Osho, ese gurú indio, ¿verdad? Que estaba dando una visión ahí religiosa muy apegada a estas corrientes neoideológicas religiosas, ¿no? De la nueva era. De la nueva era. Que habla precisamente de que, bueno, si tú piensas que tu día será positivo y tú declaras, me levanté, todo esto va a ocurrir. Esto como que está entrando al cristianismo. Exactamente, exacto, diste en el clavo. O sea, eso es precisamente la nueva era, que no es solamente, la nueva era no es una secta religiosa, sino es una, digamos, una filosofía que enmarca un sinnúmero de ideas, incluyendo ideas religiosas, sobre todo vinculadas a ideas orientales, y que permea la cultura. Y por eso vemos que es normal que estas cosas de confesar, habla positivo y todo te va a salir positivo. Eso cualquier gente te lo dice, aún sin ser de ninguna iglesia, porque eso forma parte de una filosofía que impera en sociedades como las nuestras, que está permeada con esto de la nueva era. Y esto de las confesiones positivas, también esto de darle como valor mágico a las palabras, proviene de creencias esotéricas, orientales. Está más cerca que de Cristo, está más cerca de los brujos, los chamanes y todo ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a pasar a la última pausa, Julián, pero yo quisiera leer esto, porque hasta en el Antiguo Testamento esto lo deja bastante claro. El profeta Daniel dice, en Daniel capítulo 4, versículo del 35 en adelante, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle qué has hecho o qué debes hacer. O sea, está hablando Daniel profetizando el carácter de Dios. O sea, tú puedes pedir, pero conforme a su voluntad. Nadie puede decirle, yo declaro, Señor. No, es que la misma palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, está dando el carácter de Dios y cómo nosotros debemos pedirle. Así que cuando volvamos después de esta pausa. De hecho, Carlos, escúchame que te interrumpa, en el próximo programa, porque eso lo voy a dejar para el próximo y para crear esa expectativa a ustedes, vamos a hablar de eso, de lo que es la soberanía y la fe realmente. Vamos a hablar de eso, pero eso va a ser el próximo programa. Bien, bueno, vamos a la siguiente pausa y volvemos aquí en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, con el tema la confesión positiva. ¿Pero qué es la confesión positiva? Bueno, hay confesiones. La confesión positiva, herejía de estos tiempos. Herejía de estos tiempos, sí, pero vamos a suavizar un poquitito el término confesión positiva, porque ya sabemos cómo confesamos positivamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es positivo. Cómo pedimos en oración positivamente, esperando en la voluntad de Dios, que Dios obre en nuestras vidas. Eso es positivo. Aún el Señor no obre en nuestras vidas conforme a algún deseo que tengamos, de alguna necesidad, ya por lo menos el Señor obró en su salvación y eso es positivo. Entonces, eso sí es lo que yo entiendo de confesión positiva bíblica, vamos a decir así, la bíblica. Julián, ¿qué nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando nosotros oramos al Señor y que esperamos en Él y no pasa lo que nosotros esperamos? ¿Cómo el cristiano entonces debe de asumir esto? Bueno, debe de asumirlo, eso es una muy buena pregunta. Debe de asumirlo entendiendo que la voluntad de Dios es lo que se va a ejecutar en nosotros. O sea, Dios va a actuar conforme a su voluntad y por ende, cuando vemos que una petición que le hacemos al Señor no es cumplida, es porque la decisión de Él es la que nosotros necesitamos y la que va a ser de bendición para nosotros, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios, que está por encima de nosotros, que conoce nuestras vidas completas, Él es el que sabe lo que a nosotros nos conviene. Aunque en el momento no lo entendamos, pero un verdadero creyente lo que debe siempre a la hora de orar es decirle, Señor, si es tu voluntad. Esa palabra no es muy querida en la gente que abraza que abraza estas ideas de confesión positiva. O sea,
La voluntad de Dios es lo que yo tengo que anhelar. Y en esa voluntad es que está mi bendición. ¿Por qué? Porque hay una respuesta de Dios, aun cuando vemos un no a lo que yo quiero o a lo que yo deseo, hay algo que Dios está haciendo con eso en nuestra vida y al final es para nuestro bien, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, la actitud nuestra es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo me gustaría esto, deseo esto, pero más que querer esto o desear esto, yo quiero que se haga tu voluntad, porque ahí es donde está mi paz, ahí es donde está mi gozo, ahí es donde está mi descanso. O sea, nosotros como creyentes debemos entender que estamos en la mano de un Dios que nos ama y que sabe realmente lo que necesitamos. Aquello que Dios dice que no, es porque no es lo que nos conviene, es porque no nos va a hacer bien, es porque Dios tiene un propósito diferente, tan simple como eso. E incluso hay cosas, Carlos, que yo nunca voy a entender en esta vida el por qué Dios la hizo de esa manera. Pero aún eso, yo tengo que entender de que eso es para mi bien. O sea, yo no estoy para comprender todo lo que Dios hace en mi vida. Yo como creyente estoy para creer y saber que todo lo que Él está haciendo conmigo es parte de su propósito eterno. Y por ende, por ser parte de su propósito eterno, eso es lo que yo tengo que vivir y eso es lo que yo debo de deleitarme, porque nuestras vidas tienen que estar en las manos de Dios y en su voluntad. En su voluntad. Julián, la palabra dice, si con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Esta confesión, podemos decir que bíblicamente es la confesión que sustenta todo lo que tiene que ver el plan de salvación del Señor, es decir, todo lo demás que pueda surgir, como que yo confieso tal cosa, yo decreto tal cosa, en el término que estamos hablando, ¿no? En el tema que estamos hablando. Lo que debe primar es que nosotros confesemos al Señor, que creamos en nuestro corazón, es decir, mente y corazón, para justicia, y confesemos al Señor para salvación. Sí, claro, claro. O sea, ahí estamos hablando de lo que es la acción del arrepentimiento. O sea, cuando yo me arrepiento, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y lo creo, ¿verdad? Y lo creo en mi corazón y con la boca se confiesa para justicia, o sea, se confiesa en el sentido de que yo lo que estoy haciendo es que estoy reconociendo esa obra de misericordia de Dios en mi vida y al confesarlo, yo estoy exaltando el nombre del Señor y eso debe de ser confesado. No sé si con eso queda respondida tu inquietud. Sí, claro. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Por lo tanto, independientemente de todo lo demás, Julián, el cristiano debe de estar plenamente consciente de que es el Señor que va a obrar en todo momento, que cualquier cosa que nosotros pidamos o necesitemos, como tú estabas diciendo, y que bíblicamente aquí lo demuestra, está sujeto a la voluntad de Dios, no importa lo que sea. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. O sea, Dios no va a cumplir lo que Dios va a cumplir aquello que es conforme a su voluntad en nuestras vidas. O sea, y quizá alguien podrá decir, bueno, pues entonces no voy a pedirle a Dios. Claro, eso sí, nosotros somos llamados a pedirle al Señor. Y aun cuando nosotros, y por eso es la importancia de nosotros ser conocedores de la palabra, porque debemos de pedir conforme a su voluntad. ¿Y qué es pedir conforme a su voluntad? Pedir basado basado en aquello que Él nos ha enseñado en su palabra de cuál es su forma de obrar.
¿En qué sentido? Dios es soberano, que de eso vamos a hablar la próxima semana. Entonces, yo tengo que entender que Dios es soberano y por ende, yo cada vez que le pida algo, yo tengo que apelar a su voluntad. Si es tu voluntad, Señor. Hay cosas que yo le pido, hay cosas que nosotros como creyentes le pedimos al Señor que son conforme a su voluntad y Él nos la da, tal y como se la pedimos. Pero son peticiones que no son egoístas, son peticiones que no son para yo darme placeres carnales, son peticiones que son basados en lo que debe de ser el carácter de una persona que sirve al Señor conforme a su palabra. Entonces, el que no es creyente no va a entender eso. Yo quiero empezar por ahí. ¿Qué es, humanamente hablando, lo peor que nos puede pasar a nosotros? La muerte. Ahora bien, la muerte para el creyente es pasar realmente a una mejor vida. O sea, el que muere en Cristo está muchísimo mejor que estando aquí. Eso lo revela la palabra del Señor y esa es una esperanza que nosotros tenemos. Entonces, ciertamente nosotros sentimos dolor cuando muere una persona que amamos o cuando pasamos situaciones terribles. Uno no quiere ver eso en la vida de nadie ni en su propia vida. Ahora bien, cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros sabemos que aún esas situaciones difíciles, Dios, que ama a mi familia más que lo que yo la amo, que me ama a mí más de lo que yo pueda amarme a mí mismo como su hijo, que ama a seres que uno aprecia y que uno ama. O sea, el Señor a esos le tiene, o sea, el sentimiento del Señor hacia ellos es mayor que el que yo pueda tener. Yo debo de comprender, y hablando claro en un contexto de gente cristiana, porque sabemos que ya en las personas que no conocen del Señor, lamentablemente lo que hay es un camino de perdición, pero yo tengo que entender de que aún las situaciones difíciles de la vida, Dios está haciendo algo que quizás yo no lo entienda nunca aquí, pero eso que pasó, que para mí fue horrendo, terrible, tiene un propósito de él. Hago la advertencia y la aclaración. Si uno no ha nacido de nuevo y no conoce de Cristo, no lo entiende. Cualquier persona no creyente que me escuchó diciendo esto, dijo, ese tipo se volvió loco. Porque para el hombre natural, las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, te entiendo si lo pensaste así, porque yo en un tiempo no era creyente y no lo entendía. Pero luego que uno está en este camino, el Señor por su misericordia le ayuda a entender de que a los que aman a Dios literalmente, todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo el sufrimiento. Así es, Julián. Bueno, hemos llegado al final. Yo quisiera leer un fragmentico, ¿no?, de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese fragmentico es vital. Sería bueno que nuestros hermanos que dicen yo decreto, yo declaro, yo ordeno, no sé qué otras cosas hay, ¿verdad? Nosotros en amor le decimos que lo mejor es apegarnos a las escrituras, no ponerle más a las escrituras de lo que ella ya nos ha revelado. O sea, la palabra de Dios nos ha revelado. Y en vez de utilizar yo decreto, yo declaro, yo ordeno, yo pido, yo desato, es mejor decir yo te pido misericordia, yo te suplico, yo me someto a tu voluntad, yo te ruego. Yo pienso que en ese sentido será obviamente la voluntad del Señor, pero yo creo que nosotros haciendo esto estaremos dándole más la gloria al Señor y estaremos reconociendo que el Señor es el que tiene toda la potestad en obrar en nosotros. Y si no obró, la gloria sea para Él como quiera. Si no nos dio, la gloria sea para Él como quiera. Bien, este ha sido todo en este programa de hoy con nuestro hermano, el licenciado Julián Moza. El próximo jueves, la continuación de este interesante tema. Y como siempre, deseándoles a cada uno de ustedes
Que el Señor les bendiga y que el Señor pueda tocar su corazón, abrir su mente, para que en el día de hoy sea el día que ustedes conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima.